Muy buenas y sean todos bienvenidos a Málaga Desconocida. Bueno, hoy les voy a hablar de algo muy particular, algo a lo cual nosotros acudimos, como son unos locales donde departimos con los amigos, donde hablamos de dimes y diretes, de la actualidad de la ciudad. Y ese lugar no es otro que los famosos cafés. Vamos a remontarnos en el tiempo y vamos a empezar hablándole de aquellos centenarios y vetustos cafés que proliferaron a lo largo y ancho de nuestro centro histórico. Pero antes quiero plantearles algo que seguramente tenían pensado, el origen del café. ¿Saben ustedes de dónde procede el café? Bueno, y nosotros mismos sabemos ciertamente de dónde viene el café. Hay algunas crónicas que lo sitúan ya en el siglo XIII, concretamente en la antigua Abisinia, hoy Etiopía, donde al parecer un pastor vio cómo ese rebaño de cabras pues ingería el fruto del cafeto, esas bayas rojizas que le daban cierta vitalidad. Recogió un montón de ellas, se las llevó a un monje sufí y este las despreció arrojándolas al fuego, sin saber que al poco tiempo empezaría a emanar un rico olor a ser tostada. Fueron destiladas en agua y posteriormente consumidas como una medicina para el estómago, fíjense. Fue tal la profusión de esta bebida que se extendió hacia Turquía. Hay otra crónica que ya nos habla de Abu al-Dara al-Fadili, que un árabe que sobre todo fue un poco el promotor de la difusión del café. Los árabes serían ciertamente los que lo distribuyeron por Europa, por buena parte, sobre todo de Italia, y también llegaría a España. Bueno, pues el nombre del turco kahwe, o también esa palabra etimológica árabe que es kabah. Otros dicen que el origen puede estar en Cafa, es una ciudad, una región etíope donde parece ser, como les decía, que es originario el café. Bueno, sea como fuere, lo cierto es que es un apreciado manjar para muchos de nosotros y que consumimos casi a diario y de manera muy ávida, y que debe su origen sobre todo a los italianos, aquellas cafeteras realizadas en cobre que fueron exportando a lo largo y ancho de toda Europa y que llegó a España, con lo cual dio lugar a que aparecieran unos establecimientos muy populares que fueron conocidos como los cafés. Ahí vamos a dedicarles hoy a ese espacio y vamos a empezar por uno de los cafés más antiguos de Málaga, que ciertamente no sabemos su fecha exacta de apertura, pero que va por allá por 1857 y se encuentra en la Plaza de la Constitución. Concretamente, ese café era conocido como el Café de la Loba. El emblemático Café de la Loba se ubicaba justamente en los bajos de este edificio que ven prácticamente a mi derecha. Hoy un local ocupado por una sede bancaria y que en un principio parece ser que el antecedente más cercano del Café de la Loba fue otro establecimiento regentado por Andrés Ruiz. Parece ser que era el año 1838 cuando posteriormente se cierra y el nuevo propietario, el duque Fernán Núñez, es el que adquiere el edificio y el que hace una gran reforma. Imagínense que el Café de la Loba primero solamente ocupaba un local, el resto eran viviendas que paulatinamente fue ocupando y ampliando conforme el negocio iba prosperando. Al final se quedan con todos los locales. Como ven, la distribución sería exacta, esos 5 vanos que tiene actualmente, incluso tendría salida por la calle de San Telmo. Bueno, la describo como era un poco el interior de la Loba, no porque yo lo hubiese conocido, sino porque nos lo dice la crónica de algunos de los periódicos de aquella época. Dicen que nada más entrar tendría una especie de barra ricamente labrada en madera y sobre todo bien barnizada. Lo que serían los anaqueles, una de cristal, pues donde se posaban esa brillante cristalería que utilizarían pues los parroquianos. Y justo a la derecha había una gran sala donde se podía departir tanto en la toma de café, en la tertulia, como incluso para comer. Desde esa sala había una escalera que nos llevaría a la primera planta. En la primera planta pues también estaba la zona de billares, la zona de ocio y de recreo. Y ya desde esa primera planta, con unos pequeños escalones, se podía acceder a un patio interior. Un patio donde se veían arropados pues, aquellos clientes sobre una parra, sobre todo en las tardes, esa veranía de tantísimo calor, donde disfrutarían de la nevería, como le llamaban entonces, que hoy le diríamos los helados. Bueno, como ven, un sitio que tuvo que ser muy particular, y sobre cuando se ubicaba aquí el Café de la Loba, esta zona geográfica de la ciudad era bien distinta. Acuérdense que estamos hablando de mediados del 19 y que la calle Lario no se había aperturado todavía. Entonces ellos aprovechaban que la plaza era el centro neurálgico de la ciudad
para colocar unos toldos con sus veladores y sus sillas para hacer el deleite de los parroquianos que venían a degustar pues los diferentes manjares que la loba ofrecía. También cuando proliferó otro establecimiento, del cual ahora le hablaremos, totalmente inmediato a lo que sería la loba, que fue el Café España, pues incluso se organizaban lo que eran conciertos con el Regimiento Borbón, venía la banda del Regimiento Borbón, o incluso fuegos artificiales para atraer en todo lo que se pudiese a la mayor parte de clientes a lo que sería la loba. La loba fue el lugar de tertulia y también de encuentro importante del flamenco. Empezó la moda de los cafés cantantes que se prodigaron mucho en Málaga y que tuvo su mezquita esencial en el Café de Chinita. Después le vamos a hablar cuando llegue el momento, porque vamos a ir acercándonos conforme geográficamente nos los encontremos a cada uno de esos cafés. Bueno, pues el Café de la Loba cerraría, después aperturaría con el sobrenombre de Cine Actualidades. Aquí también fue uno de los primeros lugares donde se pudo ver aquel cinematógrafo de los hermanos Lumière y que hizo las delicias de nuestros antepasados. Bueno, vamos a acercarnos un poquito porque nada más que son dar unos pasos y nos vamos a ir a esa esquina que conforma lo que es la Plaza de la Constitución con nuestra calle Compañía para situarles dónde estaba el Café España. Tan solo unos pasos han bastado para que nos acerquemos al siguiente local, el que ya le anunciaba, el Café España. Bueno, el Café España vino a ocupar pues un lugar noble, y cuando digo un lugar noble es porque vino a ocupar los terrenos que anteriormente ocupaba el ayuntamiento de la ciudad. Vamos a hacer un breve recuerdo de aquel programa que ya hablábamos del ayuntamiento de la ciudad, que decíamos que tras la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos, pues le fue cedido a aquel primer alcalde, a Garci Fernández Manrique, pues el solar de la antigua madraza, en lo que es hoy en la calle Postigo de los Abades. Lugar pequeño y seguramente en malas condiciones, lo cual propiciaba que se tuvieran que reunir bien en la catedral, bien en las atarazanas o en la posada del propio Fernández Manrique. Bueno, cuando deciden vender el solar de Postigo de los Abades, con los dineros obtenidos compran este solar de la Plaza de la Constitución, edifican un edificio que hay que reconocer que es un edificio que en cuanto a construcción dio muchísimos problemas, terminando siendo demolido allá por 1860, que es cuando se eleva este edificio de nueva planta y en cuyos bajos pues viene a asentarse lo que sería el Café España, propiedad de José Seguí. Como veis, les decía, un edificio que ocupa dos calles, esquina, lo que sería Plaza de la Constitución con calle Compañía, lugar que frecuentaban sobre todo gente que venía de la provincia. Acuérdense, aquellos cosarios que venían con los encargos de los pueblos y que un día o dos permanecían en la ciudad, seguramente hospedados en el Parador de San Rafael, y que en sus horas de regocijo pues dedicaban esas horas a estar en lo que es, entre otros locales, en el España. Aunque por encima de todo, lo que destaca el España es porque dice que era un bar lujosamente decorado y destacaban sobre todo aquellos apliques y también sobre todo los espejos. Tenía planta baja y entreplanta. En la entreplanta pues tendría la zona de ocio, los billares y la tertulia. Tertulia en la cual acudían pues tanto gente del mundo periodístico como de la literatura y sobre todo con mayor profusión gente del mundo del toro. Aquí, pues, cuando venía un matador de toros, acuérdense, cuando el mundo taurino tenía mayor predicamento que ahora, por ejemplo, si venía un matador de otra localidad y tenía un mano a mano o tenía un encierro con 6 toros, pues acudía aquí a contratar las cuadrillas. O, por ejemplo, también se ponían a departir sobre cómo había ido la corrida aquel día en la Plaza de Toros de la Malagueta. Destacaba quienes acudían a esta tertulia, entre ellos el matador de toros Junquito o, por ejemplo, el banderillero Dolfito González. Bueno, como ven, un sitio de recio abolengo y también que igual le ocurría con la loba, pues José Seguí fue el primero que adquiere un aparato de aquellos, un kinetógrafo, para acompañar, no solamente con la consumición, sino de manera gratuita, una forma de atraer también a los clientes a que vieran aquellas primeras secciones del cinematógrafo. Como ven, no deja de ser curioso.
Justo enfrente, en lo que es la calle Rodríguez Ruiz, hoy ocupado por la farmacia Utrera, pues tendríamos La Lobilla, ese diminutivo de la loba, y que era el lugar de encuentro de comerciantes e industriales, casi todo ello relacionado con el mundo del aceite. Y nosotros ahora vamos a aprovechar ese paso que abriera Manuel Agustín Heredia en el frente norte de la Plaza de la Constitución, que es el conocido como pasaje de Heredia. La intención de Heredia era abrir un pasaje comercial donde en lo bajo hubiera negocio y sobre todo comunicar la Plaza de la Constitución con la inmediata Santa Lucía. Así que vamos a dirigirnos hasta allí. El pasaje de Heredia es el primer intento de un pasaje comercial en Málaga. La intención de don Manuel Agustín Heredia era comunicar lo que son la Plaza de la Constitución, la calle Granada y lo que hoy actualmente conocemos como la calle Santa Lucía. Después vendría otro pasaje comercial, un poco imitando al que haría Heredia, que sería el pasaje de Álvarez, que todos conocemos con el sobrenombre de pasaje de Chinita. Bueno, para erigir este pasaje fue necesario pues demoler la antigua capilla de Santa Lucía. Quizá ese es el motivo por el cual la calle a la cual se comunica, una de las que se comunica, reciba el nombre de Santa Lucía y que nos pone en comunicación con la calle Luis de Velázquez o incluso con la propia Plaza de los Mártires. Bueno, como ven, ya hace algunos años, cuando se hizo la restauración de todo este entorno, salieron a la luz estas columnas metálicas realizadas en la ferrería de Heredia. Columnas que son exactamente iguales a las que les mostrábamos cuando visitábamos el cementerio de San Miguel y concretamente el panteón de don Manuel Agustín Heredia, porque los moldes que se utilizaron para hacer el panteón son los mismos que se utilizaron para hacer este pasaje. Como ven, parece un acceso a un gran ágora del mundo clásico, con lo cual tiene ese aspecto un tanto llamativo. Bueno, y ahora nos vamos a ir hacia lo que sería conocido como el Café del Turco, aunque con ese nombre fueron conocidos algunos establecimientos en la ciudad. Hay algunos que no tienen muy claro la ubicación del mismo y en prensa no hemos podido encontrar esa ubicación exacta. Algunos los ubican en la esquina de lo que sería la calle Granada con la calle Santa María y todos recuerdan que lo que era el emblema, el cartel, sería una pipa y lo que era una media luna. Lugar donde parece que había buenos desayunos, pero el que todo el mundo recuerda con ese sobrenombre del Turco es el que yo les voy a mostrar. Un café donde sobre todo se prodicaban en el tema del flamenco. Edificio de bajo más planta superior, y la planta superior donde había un pequeño tablao donde hacían las delicias pues aquellos cantaores del momento y que después les voy a relatar. Donde hoy se ubica este popular establecimiento estuvo en otro tiempo el Café del Turco. Sí he de decirles que, como les comentaba, había varios establecimientos con este sobrenombre. Concretamente, uno de ellos estaría en lo que es la actual calle Granada, esquina con calle Santa María. Incluso hay algunos que se acuerdan de cómo era el cartel que anunciaba este establecimiento. Dicen que era una pipa de estas de fumar y lo que es una media luna. Bueno, sea como fuere, el que mayor predicamento tuvo fue el ubicado en este solar. Propietario don Manuel Romairones, aunque todo el mundo lo conocían quizás por malagueñizar ese nombre, ese apellido, con Romayón. Señor que dicen que era grueso, que llevaba muchísimos anillos y con lo cual era muy llamativo. Un lugar que tenía abajo, más entreplanta, pues en la entreplanta había un pequeño teatrito, un pequeño escenario donde hacía la delicia de todos los amantes del flamenco de aquel periodo. Aquí actuaron pues nuestros famosos Juan Breva o por ejemplo el Caribe.
Desgraciadamente, un día del año 1896 sufría un pavoroso incendio, con lo cual se derrumbó el edificio y dio paso a este de nueva planta que hoy le sustituye. Bueno, como ven, una vida azarosa la de todos estos cafés cantantes. Y ahora nos vamos a ir hacia un café que sí existe a día de hoy, uno de los más populares, uno de los con más tradición y que se conoce con el sobrenombre del Café Central. Volvemos, por lo tanto, a través de la calle Granada hacia la Plaza de la Constitución. Bueno, no hemos venido, como le comentaba, al Café Central, quizá uno de los cafés más emblemáticos que tenemos en Málaga. Y bueno, ¿con quién mejor que con su responsable, con Rafael Prado? Rafael, muchas gracias por atendernos lo primero y sobre todo por mantener un edificio tan emblemático y un establecimiento que todos los malagueños han disfrutado en algún momento y que todo el mundo conoce. Yo solo te quería preguntar, ¿por qué no nos cuenta, aunque sea de manera resumida, un poquito la historia para que los telespectadores sepan del Café Central? Ese origen del suizo, del exprés. Sí. Cuéntanos. Es una historia que va ligada a mi familia, a mis padres y a mis tíos, que fueron los fundadores de este Café Central que hoy conocemos. Ellos estuvieron emigrando de café en café, sobre todo buscando un sitio donde vivir toda la familia. Éramos pocos, pero la idea era buscar un sitio donde poder trabajar, pero que tuviera un sitio donde dormir. El primero fue en calle Sánchez Pastor, un bar que se llamaba el Bar Sevilla, pero allí no cabían todos. Allí era el bar, una cocina y un dormitorio que no cabían todos. Entonces, poco a poco, al final se vinieron al Suizo, del Suizo pasaron al Múnich, del Múnich se alquiló el Central, se compró el Suizo, después dejamos el Múnich y nos pasamos al Central y se compró el Múnich. O sea, fue una historia que está todo ligada en esta esquina, en el frontal de la plaza, que al final ellos con mucho esfuerzo y con mucha valentía, pues llegaron a comprar incluso el edificio que hay en medio, pero como no tenían dinero para construir, tuvieron que venderlo porque no había manera de hacerle frente a lo que se les venía encima, ¿no? Entonces al final todos consiguieron unir donde estamos, que hoy le llamamos la bodeguilla, que era el Café Múnich. Aquí esto era un auténtico hervidero de personas para desayunar y merendar. Después unieron el Suizo y todos pegados con un nexo común que era el Café Central, que es un café olvidado. Es curioso, si tú que eres hombre de libros, verás que empiezas a buscar el Central y hay muy pocas referencias o casi ninguna, porque siempre se quedaba, como era una puerta angosta por la que se accedía al salón y después se abría. Me imagino que también supongo que por la poca gracia del propietario, que no tendría que tener mucha, y no se hacían notar las cosas que había ahí, pero realmente era tan antiguo como los demás y siempre ha estado ahí. Pasa que era una puerta. El Suizo tenía más empaque porque tenía más espacio frontal, pero no tanto profundo. Y donde estamos, que tenía una historia, el Café Múnich, una historia simpática, porque esto era una peluquería. Esto se abrió como peluquería y la compró un individuo que vino de México, le había tocado la lotería, que se apodaba Garbancito. Y el hombre, Garbancito, que a mí me recuerda al cuento de pequeño, Garbancito, dime dónde estás, ¿no? Pues Garbancito, que me imagino que sería un hombre menudo, le tocó la lotería allí y se gastó el dinero en hacer esto. Vino amplio de bolsillos, pero se cargó esto. Bueno, cuando Garbancito alquila esto, no es solamente esto, sino el frontal también, es todo esto. Entonces lo alquila y empieza a regalarle a los clientes puros, que eran más caros que el pelado que se hacía, o sea que estaba claro que aquello no iba a ir bien y no fue bien. Después ya lo compró
hubo otro propietario detrás que lo compró, que fue el mismo que hizo La Alegría. El mismo propietario que hizo La Alegría lo compró y este hombre ya le dio un valor distinto. Y con el tiempo se dividió en dos locales, donde estaba Óptica Ortega y el Café Muni. Y después, con el tiempo, el propietario de Óptica, el inquilino de Óptica Ortega, era don Prudencio Ortega, le propuso a mi padre entre los dos comprar el edificio, quedándose él con ese dado que forma hoy es la canasta, y la parte de atrás y la parte de encima que ya era de mi padre, que era donde vivíamos, era mi casa, era donde yo nací. Ese era, o sea, que yo huelo a licores y huelo a café desde chiquitillo, ¿no? Pues si tuviéramos que hablar una fecha, tú decías, fecha incierta, no lo podemos así asegurar, sí. Y quizá la fecha más clave sería 1910, ¿no? Cuando 1910, parece ya sí, parece que sea la fecha de inicio del Café Central o de alguno de ellos, por lo menos de este, seguro. Pero tenemos documentos del 21, del año 1921 con certeza. Pero en otros libros se señala que en los aledaños al Café Chinitas, que está aquí enfrente, pues se abre otro café, que era el Café Muniz. Se abre otro café, no señala el nombre, pero se abre otro café también con mucho talante cafetero y demás, ¿no? Bueno, el protagonista, el creador, tu padre, Pepe Prado. El ideólogo y el que lo llevó a cabo todo esto. ¿Es verdad que fue taxista? Sí, eran taxistas los dos, mi tío Javier, que eran cuñados, y mi padre. Pero bueno, la guerra quiso trastornarles la vida a todos y les requisaron los taxis a los dos, y como los dos ninguno estaban dispuestos a desprenderse del taxi porque era su medio de vida, al final tuvieron que ceder el vehículo a las tropas republicanas y ellos se hicieron choferes de sendos mandos del ejército republicano. Al final sé que tuvieron que salir por la carretera de Almería y mi tío acabó en Francia con el coche, pasando por la batalla del Ebro, o sea que mi tío era un forofo de los coches y él, que no se bajaba del coche, era de los que se levantaba a las 5 de la mañana para pasarle el trapo al coche, era un vicio. Y mi padre acabó en Valencia, ya sin coche, pero lo hicieron, era el que llevaba el transporte de suministro desde los puertos de Valencia y Alicante hacia el interior de Levante. Y ya de allí fue cuando decidió volver. También hubo una anécdota graciosa, simpática, de la historia de mi padre, que era... La historia de mi padre era un hombre que nunca contaba un chiste ni nunca cantaba, jamás. No podía contar un chiste porque se partía de la risa, nada más que de pensar el chiste, era así. Él recordaba, ¿no? Sí, era así. Me pedía a mí que le contara yo los chistes y él se partía, ¿no? Y después, la historia de él es que cuando ya decide volverse, porque ya está harto de guerra y era un desmadre, el ejército republicano era un desmadre, pues decide volverse, coge el tren a Andalucía y aquí al llegar lo reconoce, parece ser un guardia civil, al bajarse de la estación, y lo encarcelan. Lo encarcelan donde hoy está Aceites Moro. Allí metido, recluido, pues el hombre pues estaba pasando unas penurias terribles. Él no había hecho nada, él no tenía ningún delito ni nada de esto, nada más que la obligación de esto. Bueno, pues estando allí, lleno de pulgas, chinches, muerto de hambre, pues observando la puerta de ese cuartel cárcel, él veía que la gente entraba, que había muchos trabajando y entrando y saliendo, y cogió un saco, dice, yo me voy. Cogió un saco, se lo cargó al hombro con el mono, pum, 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 y detrás de un grupo que iba también de trabajadores que estaban trabajando allí o de presos, se salió y con el saco llegó hasta su casa. Y bueno, cuando llegó, por lo visto mi abuela lo quería matar. Lo quería matar porque decía, te van a fusilar, bueno, imagínate, ¿no?, lo que era eso, pero ten en cuenta que mi padre por aquel entonces tendría 20 a 21 años no más. Entonces era un tío joven, con ganas de trabajar, ganas de vivir y harto de la guerra, porque él sí pasó la guerra, aunque a Málaga la liberaron los nacionales, o entraron los nacionales en febrero del 37, él siguió. O sea que él, yo me imagino que 2 años después volvió. Entonces fue duro para él, pero entonces lo encarcelan y
Al final consiguieron, mi abuela lo despiojó, lo lavaron, le dieron de comer, en fin, después de pasar el mal rato, y el problema que tenía era cómo hacer para que no le pasara nada. Entonces salió otro tío mío, mi tío Antonio, que era su cuñado, pero era el hermano de su entonces novia, mi madre, y este le había tocado en el bando nacional y era gurripato, era de aviación, y se había metido a cocinero, teniendo en cuenta que se había metido a cocinero siendo fontanero. No tenía ni idea de cocina, pero con tal de no pegar tiros, porque no le gustaba eso. Y con las recetas de su madre hacía de comer a los soldados, imagínate, ¿no? Y a este se le ocurrió la idea de ¿por qué no volverlo a meter de la misma manera que ha entrado? Así que al día siguiente vino vestido de soldado, mi padre se volvió a poner el mono ya limpio, volvieron a coger el saco y otra vez tiraron para aceites moros y a empujones lo metió dentro otra vez del cuartel sin que se dieran cuenta. Y allí se quedó hasta que lo liberaron porque no tenía ningún delito, entonces lo liberaron y ya está. Entonces cuando lo liberaron, mi tío volvió de Francia, lo convencieron, no me imagino que por teléfono o de alguna manera, para que volviera y que dejara el coche ya allí. Y el problema era que estaban aquí, sin coches, sin trabajo y sin nada. ¿Qué hicieron? Pues decidir cambiar de gremio y se metieron en el Bar Sevilla, que fue el primero que abrieron, y ahí, bueno, pues ya, esa fue ya una historia larga, complicada, difícil. Yo creo que a la gente de la guerra, y fíjate que no digo ni nacional ni republicano, digo a la gente de la guerra habría que darles todos una medalla, porque trabajar como trabajaron y sobrevivir como sobrevivieron después de esa atrocidad era de medalla laureada para cada uno de ellos, porque fue muy, muy difícil. Bueno, y también a tu padre le debemos esa forma de llamar los cafés, no en Málaga, porque ya salimos de Málaga y nos siguen entendiendo. Antes no nos entendía, ¿eh? No. ¿Eso cómo surge, el tema de...? Surge por un tema más bien económico, de coste, y su mijita de guasa, porque ya te he dicho que a él le gustaba mucho las bromas. Era muy serio para el trabajo, pero le gustaba rodearse de gente simpática y agradable, y él mismo provocaba eso, ¿no? Entonces él estaba trabajando en la máquina del café y teniendo en cuenta que en aquellos años, que eran años de escasez, estoy hablando ya, la idea se le ocurre y la hace en el año 54, es cuando crea los nombres de los cafés, pero ya veníamos de los años del hambre. Entonces, escasez de productos y sobre todo escasez de café, que había que traerlo de contrabando, de extraperlo, que es el nombre de verdad que le damos aquí. Entonces, la gente también era pues tan lista como los propios hosteleros. Siempre ha sido quién es más listo, si el hostelero o el cliente. Y al final el hostelero lo que hace es adaptarse a las listezas del cliente. Entonces el cliente, o las clientes también, muchas de ellas, pedían un café con leche, así, de forma genérica, un café con leche. Claro, la tendencia es, tú cargas el porta, la cazoleta del café, y le echas un café, lo llenas a la mitad, haces un corto o un mitad, lo que sería un corto o un mitad. Y esto es muy importante, aquí tenemos la costumbre de echar la leche después de servir el café delante del cliente. Eso no se hace en muchos sitios, hay muchos que han perdido esa costumbre, pero nosotros lo seguimos haciendo. Entonces, cuando le echaban el café en el vaso, porque era vaso, no había tazas, en el vaso, pues el cliente o la cliente, Pepe, que me ha echado poco café, que te he dicho un café con leche, vamos un café con leche, ¿no? Total, que al final lo que tenía que hacer era, le volvía a quitar la taza, tenía que volver a llenar el porta, eso significaban aproximadamente unos 10 gramos más de café, con lo que costaba encontrarlo, volver a prensarlo, tirar de la máquina, hacer otro café y echarles ese chorrito que el cliente necesitaba. Con lo cual, precio de los cafés, doble. ¿Qué le cobraba? 1. Y con la leche hacían lo mismo. Con la leche exactamente igual. Pepe, esto está muy negro.
esto está muy negro. Y muy negro, entonces había que echarlo en un vaso más grande, que sería el tamaño de la caña. Yo tengo aquí bueno, y esto, ¿me lo cuentas? ¿Esto cómo surge? Este no es el original, este es nuevo. Sí, porque entonces tú imagínate que el original sería por aquí. Sí, le echabas el café y entonces aquí le echabas la leche. Sí. Entonces al echar la leche el cliente decía, esto está muy negro. Entonces lo tenías que pasar a un vaso como este y le añadías esto de leche, con lo cual tomabas más leche. Un buen café. Esto es un café. Bueno, aquí veo que tenéis ya marcado incluso donde llega cada uno de los cafés. Eso. Esto se me ocurrió a mí. Exactamente lo mismo. Esto se me ocurrió a mí que por qué no hacíamos para que la gente lo tuviera delante, cuando se tomara el café, tuvieran constancia de la cantidad de café que se le echa, etcétera, etcétera. Entonces pasamos del vaso normal, que era imposible serigrafiarlo, este está hecho rayado en el cristal, ¿no? Sí, entonces se me ocurrió esto y bueno, funcionó. Como funcionó, pues decidimos hacerlo más bonito y estuvimos buscando tazas, mi hijo especialmente estuvo buscando tazas adecuadas hasta que conseguimos dar con una fábrica en Portugal que nos hacía eso. Y ahora la vendemos como parte del negocio, dentro de nuestro merchandising. Bueno, pues ya saben, cuántas veces han pasado por calle Santa María, han visto aquellos azulejos de Amparo Ruiz de Luna y se han parado un rato, porque además, ¿cuántos tipos de café hay realmente? Realmente, nosotros aquí señalamos 10. A ver, pero el último es que tiene una mejita de guasa. El último es una mejita de guasa y que también tiene su historia, porque si veis el cuadro tiene 10 cafés. Lo que pasa es que el dibujante se sentaron ahí un día de tertulia para ponerle nombre a los cafés y fueron poniéndole nombre a los cafés. Hombre, había nombres que ya se utilizaban, con el solo y el mitad eran muy normal, el resto no, excepto el solo, el mitad, existía el solo y el solo claro, que ahora nos ha dado por llamarle americano, no sé por qué, porque en realidad aquí siempre ha sido un solo claro. Entonces iba dibujando y al dibujar dibujó 5 y siguió dibujando hasta que al final, por la cantidad, esos 5, se le quedó un hueco y no sabían cómo rellenarlo, porque después de la nube que ibas a poner, fue un camarero el que lo aclaró, Manolo Heredia, que lo aclaró y dijo, Pepe, una mierda, aquí no cabe más nada, aquí no me pongas nada, pues no me lo pongas. Y el dibujante puso no me lo ponga y se ha hecho el café gracioso. Pero después de eso están las variedades, ¿no? O sea que ahí estuve una vez por hacerlo, en la pared siguiente, tratar de hacer todas las variedades, porque dentro del solo está el crema, hay muchas cosas, solo claro, incluso dentro de los cafés con taza está eso, el crema, está el manchado o vaya, no me sale el nombre ahora mismo. Bueno, hay mucho, incluso las mezclas con aguardiente, con coñac. Esto habría que ponerlo. Hombre, es que un café es como las paellas o las croquetas, peor me lo ponen las croquetas. Las croquetas de unos y de otros no se parecen como una castaña. El cliente para el café es igual, yo quiero un café así. Entonces, ahí estamos, para servir. Agradecerte que nos haya dedicado un rato y sobre todo a ustedes ya le hemos aclarado, le ha aclarado Rafael el tema de los diferentes cafés y de dónde viene el tema de los cafés. Sí. Pues un placer, vamos a continuar viendo. Oye, dígame. Se me ocurre que deberías dedicarle un capítulo a las peluquerías, porque siempre que acudo a la historia buscando cosas sobre esto y demás, siempre sale alguna peluquería, no sé por qué. Sí, es cierto. Ahí estaba la Peluquería España y por eso te digo, y esto fue peluquería. Siempre hay alguna... Sí. La gente parece que se pelaba más antes. Y establecimientos antiguos, de camiserías, de no sé eso. También fue camisería. Esta esquina, hay una foto de 1890 y tanto, por ahí la más antigua, y se ve que era una camisería, una sastrería, la esquina esta donde estaba el Suizo. Bueno, pues aquí hemos llegado con el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado. Continuaremos la próxima semana porque cafés antiguos hay muchísimos para mostrarles. Y les emplazo de nuevo al próximo programa aquí de nuevo en Málaga Desconocida.